Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este webinar sobre atracción y selección en tiempos de virtualidad. En esta ocasión nos acompañan Soraya Rubiano, que es la directora andina de People en Mercado Libre, y Luisa Fernanda Elorza, la vicepresidenta de Recursos Humanos de Marsh McLellan. Este es un tema muy importante, muy relevante, que ha tomado, digamos, una importancia inusitada desde el año 2020, en el cual se declaró la pandemia por COVID-19. Todo el mundo se virtualizó, los procesos se han virtualizado y hoy en 2021 estamos asistiendo a un proceso quizás aún más espectacular, que es el fenómeno de la Great Attrition, la gran cantidad de renuncias que se están produciendo como consecuencia de múltiples factores, ¿sí? Factores que tienen que ver con la transformación de las personas, con, digamos, cuestiones que tienen que ver con los ambientes laborales, y todo esto lleva a una serie de desafíos que tienen que ver particularmente con la forma como logro que mi empresa sea atractiva, cómo logro atraer y cómo logro seleccionar al mejor talento humano, considerando que estamos en un mundo pandémico, considerando que estamos en un mundo en el que la virtualidad realmente hoy no es una alternativa, sino que es la regla. Y para eso, ¿qué mejor que Soraya y Luisa, quienes nos van a hablar de sus experiencias en relación con atracción y selección en este contexto? Las presento. Soraya Rubiano es ingeniera industrial, es especialista en gestión humana de la Universidad ICESI. Luisa Fernanda es abogada especializada en Derecho Mercantil con un MBA de la Universidad ICESI. Soraya, Luisa, muchas gracias por haber aceptado participar en este webinar. Bienvenidas y les cedo la palabra. Martín, primero muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando después de un arduo día o arduo comienzo de semana, muchos en virtualidad, para hablar de este importante tema que es selección. Gracias, Sora y Martín, por la invitación también. Es un placer compartir esta charla, sobre todo con Soraya, con quien mantengo una estrecha relación y un fin común de saber que recursos humanos es un área crítica e importantísima en la vida de las personas y en la vida de las organizaciones. Entonces, un placer estar con ustedes hoy. Luis, ¿y qué te parece si empezamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? De qué ha pasado en la prepandemia, ahorita en pandemia, y por ahí nos vamos direccionando sobre el proceso de selección. Muy bien, Sora. Si quieres, arranca tú para que ustedes sepan, Soraya es una de las mayores expertas que tiene este país y tal vez Latinoamérica en términos de talento. Entonces, si tú quieres empezar este conversatorio un poco contándonos tu visión de este tema de talento y de atracción en épocas de pandemia. Bueno, Luz, súper generosa ahí con tu comentario. Pero creo que si nosotros hablamos de selección, primero, selección sigue siendo un proceso súper estratégico. La entrada y la gran oportunidad de vincular el talento que nosotros necesitamos no solamente para el presente, sino para el futuro. Y nosotros aquí tenemos dos lados de la moneda. La empresa. ¿Y qué busca la empresa? El mejor talento. Y tenemos también nuestros candidatos. ¿Y qué buscan esos candidatos? Buscan también la mejor empresa. Entonces, curiosamente, todos están buscando lo mejor de lo mejor. ¿Será que esas premisas cambian prepandemia a pandemia? No, las premisas son las mismas. El tema es cómo lo hacemos. Y con eso en mente, pues empezamos a adentrarnos en el tema. ¿Qué está pasando un poco en la mente de esos candidatos? Los candidatos están buscando tener nuevos desafíos, pero ellos están mucho evaluando cómo es esta experiencia, cómo yo estoy leyendo esta compañía, qué me ofrece, qué significa para mí. Algo muy importante también que ha pasado en la pandemia es la apertura del espacio personal. Yo te abro las puertas de mi casa. Tú ya vas a escuchar temas que hacen parte de mi vida, mi bebé, mi esposo, la música, mi mascota. Muchos te dicen, estoy haciendo el desayuno o estoy en proceso de almuerzo, y se abrió ese espacio personal. Se acentúa también una necesidad muy grande de manejar los sesgos. Las personas te están abriendo, se están mostrando tal cual son, y cómo nosotros cuidamos muchos esos sesgos que cada vez deben ser más conscientes para enfocarnos en el talento, enfocarnos en lo que estamos buscando y no necesariamente en lo que estamos viendo. Y algo muy importante que es un requisito sine qua non, y es la parte de tecnología, fundamental. Y desde el lado de las compañías,
pues también un gran desafío se está presentando, ¿no? Porque ellas también están dentro de ese proceso de buscar lo mejor, también siguen con ese desafío de mapear el mejor talento y no solamente mapearlo, sino cómo hago yo para atraerlo en medio de estas circunstancias. ¿Qué es importante para que empecemos ya aquí a ir profundizando? Primero, los candidatos tienen todo al alcance de un clic. También hay mucho miedo, miedo a cambiar de trabajo en la virtualidad. Y ahí les cuento, yo soy una pandemial. A mí me contrataron durante la pandemia y tuve la oportunidad de vivir todo este proceso, así que les hablo en carne propia lo que es esta vivencia. Hay incertidumbre de no ir a conocer la empresa. Hay incertidumbre de con quién yo voy a trabajar. Normalmente nosotros como latinos construimos confianza a través del relacionamiento, de vernos, ¿sí? Y es un tema importante para armar una idea de dónde yo voy a estar. Hay miedo a saber si voy a ser aceptado, si no voy a ser aceptado. También hay miedo sobre, a mí me ha encantado la flexibilidad que tengo en la pandemia. ¿Será que esto se va a manejar? ¿Será que está mal si pregunto esto? ¿Será que si esta compañía es abierta? Y hay otro tema también muy sensible que en algún momento también nos pasó y es que alguno de sus candidatos también puede tener COVID y puede estar incapacitado o puede estar pasando por alguna pérdida. Entonces también hay un elemento humano súper sensible e importante. Entonces, Luisi, ahí me encantaría que tú nos compartieras un poco de tu empresa. ¿Qué están haciendo dentro de eso, tener todo al alcance de un clic para estar cerca de los candidatos y comunicar qué es tu compañía, qué están buscando y qué valores los caracterizan? Gracias, Sora. Y creo que arranquemos por lo que tú dijiste. Lo fundamental no ha cambiado. ¿Qué clase de personas queremos en la compañía? ¿Quién queremos que sea exitoso uniéndonos a nuestra compañía? ¿Qué clases de perfiles necesitamos? ¿Cuáles son los valores que hacen fit con nuestra cultura? ¿Qué clase de personas van a ser realmente exitosas en la organización? Ese análisis no ha cambiado ni puede cambiar pandemia, prepandemia, pospandemia, porque lo fundamental sigue siendo el proceso de atracción y selección es crucial para definir el capital humano de la organización. Entonces, eso no podemos perderlo de vista. Claro que han cambiado cosas y te quiero contar que yo discuto mucho con mi equipo de recursos humanos los retos que tenemos en los procesos de selección. Y voy a mencionar 3 de ellos. El primero es cómo hacemos para vender lo que somos como organización. Porque cuando hacíamos en el pasado nuestras entrevistas, tú entrabas a la oficina, veías el ambiente, hablabas personalmente con la persona de selección, nosotros mostrábamos unas fotos divinas, una presentación maravillosa, ¿cierto? Ahora, ¿cómo le transmites esa pasión y esa cultura que tenemos de nuestra organización a nuestros candidatos? ¿Sí? Entonces, un primer reto que tiene el equipo de recursos humanos es cómo transmites qué compañía eres en tiempo de pandemia, ¿sí? El segundo reto, ¿cómo logras identificar al candidato cuando está virtualmente? Y claro, tú puedes seguir haciendo las pruebas, seguir haciendo entrevistas por competencias, pero hay algo de ese feeling cuando tú estás con la persona que te hace falta. ¿Y cómo sustituimos ese feeling que a veces tenemos, especialmente en nuestra cultura latina, por unas herramientas técnicas que sean lo suficientemente sólidas para entender los skills y competencias que tiene el candidato? Entonces, ¿cómo el equipo de recursos humanos genera esa habilidad de antes de lo que hacía personalmente, puede hacerlo ahora virtualmente? Y creo que un reto enorme son los líderes. ¿Cómo hacemos para que el líder logre entrevistar de manera efectiva en un ambiente virtual? ¿Y cómo se quita, como dices tú, esos sesgos a veces que hay por internet, de que la persona, no sé, ahorita tuve problemas de conexión, entonces, ¿cómo me conecto? Y entonces, ¿cómo el líder logra enganchar y saber si la persona es la adecuada para la organización? Entonces, creo que sí tenemos retos. Yo no quiero ponerle un sobredimensionamiento al tema de la pandemia porque además muchos van a volver, ¿sí? Y no podemos, y yo lo hablo con mi equipo, no podemos perder lo fundamental. ¿Qué clase de gente necesitamos en la organización? ¿Quién va a ser exitoso para nosotros y para ellos mismos? No podemos desviarnos de ese norte, ¿sí? Entonces, si bien ha habido una cantidad de retos, yo creo que lo fundamental no lo podemos perder. Totalmente, totalmente, y coincido contigo. Y ahí viene muy importante ese trabajo estratégico
que siempre debemos haber hecho, ¿no? De cara a este proceso, y es cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Sí? ¿Por qué nuestra empresa para ese candidato? ¿Y cómo lo estoy comunicando? Y dentro de eso no se trata de copiar, o sea, yo creo que hace rato están mandados a recoger los cuadros que siempre estaban en la recepción, ¿no? Y se ponían amarillos, ahí en el tiempo eso ya pasó. Las empresas son vivas y dentro de lo vivo que está es como nosotros podemos comunicar eso que somos. Entonces, cobra mucha fuerza definir cuál es mi propuesta de valor, yo genuinamente en qué me diferencio. No me interesa hacer copia de ninguna otra, sino reconocerme y poder ser auténtico en eso que yo ofrezco, y en función de eso empiezo a comunicar, y para eso tengo todos los canales de redes sociales. Pero un tema también, algunos tips que por lo menos en nuestra compañía ha sido muy valioso, es entender que las entrevistas siempre tienen que ser un gana-gana. Recordemos esa ecuación. Nosotros estamos buscando el mejor talento, pero las personas están buscando la mejor compañía. Entonces, también dentro de ese ganar-ganar, las empresas tienen que nutrir, las empresas tienen que poder compartir. En ese desafío que hablabas de los líderes, es muy importante siempre tener espacio para interactuar y que la persona pueda expresar sus inquietudes, compartir quiénes son, qué es importante, qué más quisieran saber, y abrirnos. Compartir testimonios, compartir cosas reales de quiénes somos que le permitan a las personas poder decir, hoy, yo me visualizo allá, sí o no. Y además porque un poco, creo que ya tenemos que ir quitando este tema de la pandemia. La pandemia nos trajo cosas que ya no van a pasar, sino que por el contrario se mantienen y forman un nuevo estilo de trabajo, como es la flexibilidad o el trabajo híbrido, y también muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho, como es esa agilidad en las entrevistas, sin que tengas que atravesarte la ciudad, sin que tengas que sufrir todo el trancón, todo lo difícil que era poder llegar a una reunión de una forma más fácil. Entonces creo que es muy importante, de cara a esa incertidumbre, de cara a esa inquietud, la respuesta es qué estamos comunicando, qué estamos compartiendo, y que esa información sea auténtica, sea sincera, sea realmente algo que permita generar esa confianza y el inicio de una relación de largo plazo. Entonces, muy importante, Lu, eso que nos compartes. Sí. Y no sé, y me gustaría saber, porque además Mercado Libre tiene una cultura súper flexible, joven, rápida, y al menos lo que me ha pasado a mí, quiero saber tu experiencia, es que ahora tenemos talento disponible mucho más a la mano, ¿me entiendes? Por lo que la virtualidad nos permitió hacer entrevistas de manera más sencilla, contactar candidatos de manera más directa, como que quitamos el sesgo de que si no estás en Bogotá para hacer la entrevista en Bogotá, que si no estás en Cali para hacer la entrevista en Cali, y nos abrió como la mente a la posibilidad de ver un talento que antes era invisible para nosotros como recursos humanos. Entonces quiero preguntarte cómo lo has manejado, cómo ha manejado Mercado Libre, que además es una empresa muy respetada y apetecida por una gran población. ¿Cómo han manejado eso de descubrir un nuevo talento que antes no tenías acceso? Primero, la empresa es súper abierta. Entonces yo creo que tenemos que vivir los valores. Tu esencia como ser humano no ha cambiado porque estés presencial o estés virtual. Lo que cambió fue la forma tal vez de conectarnos, pero la esencia es la misma. Entonces, uno de las, digamos, valores o de los aspectos más sagrados que tenemos en Mercado Libre es el compromiso con la diversidad, ¿sí? Y dentro de ese compromiso con la diversidad, nosotros hablamos de que somos un lugar donde tú eres libre de ser quien eres, donde no hay sesgos, donde nos enfocamos en tu contribución y siempre en ese ambiente de co-creación, de dar el máximo y divertirnos, y donde todos podemos sumar. Entonces creo que esto ha sido de las cosas que no nos afectan, ¿sabes? Porque no importa cómo estés vestido, no importa si tienes el blower perfecto o estás con el cabello húmedo, si estás divinamente maquillada o no, eso no importa, ¿sí? Sí, lo que importa es quién eres tú. Y nos enfocamos mucho en descubrir quién eres, y nos enfocamos mucho en enfocarnos en lo que realmente necesitamos. Entonces, por ejemplo, una variable muy crítica para nosotros es el learning agility. Esa persona, ¿cómo puede compartir esa agilidad de aprendizaje? Muchos comparten retos increíbles de cómo se reinventaron en la virtualidad o a nivel profesional o a nivel de su vida personal, y es en eso que nosotros nos enfocamos, en que sea una persona también que haga fit con la cultura. Entonces creo que afortunadamente no ha sido un sesgo, por el contrario, estamos abiertos y siempre dispuestos a abrazar el talento, ¿sí?
y estamos nosotros con una agenda muy clara en términos de diversidad e inclusión. De hecho, es maravilloso hoy porque hoy por hoy también tenemos un candidato cada vez más preparado. Todo está al alcance de un clic. Entonces, a mí me encanta cuando preguntan de estos temas de diversidad. ¿Cómo puedo yo, si soy mujer, o cómo puedo yo, si soy de X raza, o cómo puedo yo, si soy de la comunidad LGBT, hacer parte de esta compañía? Y es muy humano y es muy transparente que las personas expresen estos concerns y encuentren un lugar que los abraza y los abraza no por las diferencias, sino por el gran valor que pueden sumar como seres humanos, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien, gracias, Sora, por compartir. Y quiero también preguntarte, además, porque me interesa mucho también la respuesta para aprender de ti y quiero compartirte mi experiencia. Un tema que sí nos cambió radicalmente fueron las pruebas de selección. Porque teníamos un old fashion pruebas de selección donde tenías que marcar a veces las bolitas y donde no, las pruebas de personalidad. Y claramente el mundo cambió, ya no hay pruebas de personalidad con bolitas en un papel donde tú sumabas y restabas los puntos. Al menos a nosotros nos ha tocado dar una vuelta completa a cómo hacer esos test psicológicos y test de habilidades y de conocimientos técnicos, a temas virtuales donde hacemos grupos de trabajo, donde podemos ver las habilidades técnicas de las personas y casos que pueden exponer técnicamente. Entonces, para nosotros ha sido un reto enorme el cambiar esa parte técnica del proceso de selección. Y quería preguntarte si a ti te ha pasado lo mismo. Mira, en el caso de Mercado Libre, hacer una empresa que en esencia es de tecnología, ¿no? Creo que ya veníamos ahí un poquito más acostumbrados y nosotros siempre tenemos un test cognitivo, tenemos unas pruebas, tenemos unos filtros que van pasando las personas, podemos hacer assessment también y creo que lo crucial dentro de esto es de nuevo, los fundamentales y lo que no cambia. Y donde tenemos nosotros que tener mente abierta, porque cuando en el tiempo se perpetuaron X pruebas, que ya casi que todos, ¿no? Como un relojito sabían qué esperar y cómo hacerlo, pues ya no te suma. Uno cree que está sumando y no suma. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿será que sin hacer estas pruebas estamos siendo más eficientes o menos eficientes? Es lo primero. Y lo segundo, abrirse, porque también todos estos partners, proveedores que hay de assessments y de pruebas de selección, pues ellos también han cambiado. Y ellos también ahorita tienen tecnología disponible que lo que nos permite también es agilidad. Entonces ya está el resultado, ya está la interpretación, es mucho más ágil todo también para el procesamiento, ¿no? Y eso te permite moverte más rápido. Creo que también es importante dentro de eso recordar que los assessments no son el 100%, los assessments son una guía, ¿sí? Pero lo más importante siempre para mí, el valor lo tienen las entrevistas, la calidad y la profundidad que nosotros tenemos en las entrevistas, porque en un assessment pueden haber errores, en un assessment puedo no estar en mi mejor momento, en el mejor espacio para contestar, pueden haber cosas que desvían y por eso no tenemos que considerar nunca los resultados absolutos. Entonces creo que primero nosotros sí seguimos con algún assessment que aplicamos otro tipo de pruebas dependiendo de los layers y de la complejidad, pero a lo que más valor le da es a la calidad de las entrevistas. Y en ese tema de las entrevistas también tenemos que cuidar lo que se llama la experiencia. Yo no puedo tener un canal interminable de entrevistas y que la persona nunca sepa cuándo el proceso comienza y cuándo termina porque se pierden una indefinición de entrevistas. Entonces, los que entrevisten creo que también tienen que ser embajadores de la cultura de la compañía, permitir ese ganar-ganar en la entrevista, que la entrevista nutra al candidato, que la persona tenga la habilidad de reconocer si esa persona se adapta a lo que estamos buscando y hace fit, y tener siempre dentro de eso pocos entrevistadores, pero poderosos. Alguien que necesariamente es de la línea, pero un bar racer que pueda hacer los challenges, que pueda tener una visión sistémica sobre la persona, y en virtud de eso el assessment llega a complementar, pero no llega a ser el que sí o el que no, ¿no? Que es bien sencillo. Muy bien, Sori. Y sabiendo que nosotros pertenecemos a industrias totalmente diferentes, ¿no? Mi industria es un broker de seguros, donde buscamos mucha especialización en temas técnicos de seguros y conocimiento en ciberseguridad y en temas de infraestructura, mientras que tu industria es totalmente diferente. Creo que el sistema de atracción de nuestro talento es un poco diferente. Y creo que a la audiencia que tenemos le interesa un poco entender cómo estratégicamente establecemos esa estrategia de atracción dependiendo del target que queremos acercarnos, ¿no? Y yo creo, y quiero hablar primero en mi caso y después escucharte,
nosotros segmentamos aquella población que queremos reclutar, ¿sí? Si yo necesito reclutar una persona en ciberseguridad, que sabemos que hay 20 personas en Colombia expertos en ciberseguridad, pues yo tengo un target muy específico de qué quiero y cómo lo quiero hacer, ¿cierto? Si yo necesito una persona experta en seguros de infraestructura para que acompañe a nuestros clientes en casos tan complejos como el de Hidroituango, ¿cierto? Entonces yo busco en un target muy especializado de personas que sepan en infraestructura. Entonces yo segmento con mi equipo aquellos targets de qué quiero venderle a esta población, cómo quiero posicionarme en mi marca de Marsh McLennan como experto en asesorías, ¿sí? Y ahí me posiciono. Me gustaría saber cómo posicionas tú toda la estrategia de Mercado Libre también. Bueno, ahí depende, efectivamente tenemos necesidades diferentes, porque no te creas, también tenemos los roles especialistas y también tenemos roles, por ejemplo, donde estamos nosotros con este hipercrecimiento que hemos tenido. Nosotros este año vamos a cerrar en 2.500 y habíamos terminado con alrededor de 960 el 2020. Entonces es un crecimiento enorme de más de 2x en el negocio y eso significa también que hemos crecido enormemente, sobre todo en los perfiles de tecnología. Entonces tenemos distintas estrategias y lo importante primero es entender cuáles son tus necesidades. Cuando hablamos de estos roles especialistas, por ejemplo, algo que nos funciona muchísimo es el hunting colaborativo. ¿Quién mejor que nuestra propia gente Las que conoce el referencias. negocio, que conoce la cultura, para Claro. que ellos contacten? Y es muy distinto que le hable a alguna persona de selección o del área de gestión humana a que le hable su colega, el que estudió con él, el que trabajó con él, el que compartió con él, el que es reconocido en el mismo sector. Entonces, es algo muy poderoso. Entonces, todas las compañías tenemos también eso y se trata de cómo nosotros nos volvemos, de nuevo, embajadores de la compañía, ¿no? Y podemos apoyar en ese tipo de búsquedas. Están los temas de referidos que aplican a todo nivel con incentivos también, que es muy importante. Y digamos, están otras estrategias de búsquedas que nosotros tenemos cuando estamos haciendo esas selecciones masivas. Entonces ahí nosotros tenemos programas como los bootcamp, donde nosotros traemos talento, vamos formando y en función de eso ratificamos quiénes continúan o quiénes no. Y ahí tenemos estrategias diferenciales. Y por supuesto los partnerships. Entonces creo que lo importante siempre es, en esencia, reconocer qué necesidades tenemos y la forma más acertada de ir a ese mercado y la forma más acertada también de nosotros generar impacto. Por ejemplo, en nuestro caso, que necesitamos muchas personas que vienen de estas carreras STEAM y que nos interesa mucho el tema de diversidad, pues generamos nosotros programas. Entonces tenemos programas donde formamos a los jóvenes en temas de tecnología y después de formarlos los invitamos, ¿no?, a que hagan parte de nuestra compañía y parte en el proceso. O tenemos un programa que se llama Conectadas, donde estamos yendo a niñas, estudiantes de bachillerato, a contarles cuál es el mundo de tecnología, para que desde ahí se enamoren de la tecnología y consideren en sus alternativas profesionales el hacer parte de esas carreras STEAM. Entonces creo que también es muy importante entender el mercado, entender esa oferta de talento que hay y en función de esa oferta poder determinar una estrategia, ¿no?, que trasciende la selección a también poder formar, ¿sí?, a poder también impactar ese mercado disponible. Claro, Sora, y menos mal trajiste, porque ya te lo iba a preguntar, quería compartir la experiencia contigo de aquellas jóvenes profesionales y los planes que tenemos hoy las compañías para atraer y seleccionar esos jóvenes profesionales. Creo que hoy hay muy pocas compañías que no tengan un programa que tengan ese foco también, ¿no? Como uno de sus programas estándares, porque nos dimos cuenta que a veces es más fácil y es más eficiente el coger estos muchachos recién graduados de la universidad que son muy talentosos y empezarlos a formar dentro de la organización. Y al menos para nuestra compañía, para Marsh, es un programa muy poderoso donde hace 3, 4 años seleccionamos un graduate, que nosotros los llamamos graduates, son personas recién graduadas y hoy tienen cargos ya gerenciales y hemos logrado acelerar el desarrollo de estos muchachos, ¿no? Y generarles planes de desarrollo acelerado. Y yo creo que eso es una estrategia de atracción y selección que sigue vigente antes de la pandemia, en la virtualidad, y va a seguir vigente después de la virtualidad. Ahora ha sido un reto, y me imagino que para ti también,
cómo enganchar a estas nuevas generaciones en la virtualidad, porque antes tú ibas a las universidades, a las ferias, tú contabas la compañía, nosotros tenemos en los Andes, por ejemplo, una cátedra que se llama la Cátedra Marsh, donde nosotros vamos y contamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se ve el mundo de los seguros, de la asesoría en riesgos? Entonces era mucho más fácil el enamorar a estas nuevas generaciones que ahora que lo tienes que hacer virtualmente. Y hemos logrado hacerlo, ¿no? Con estas nuevas generaciones, tratando de ser muy innovadores en cómo llegamos y en el mensaje que les damos. Me imagino que tú también tienes esa clase de programas como nuestros graduates. ¿Algo que nos quieras compartir de los programas de las nuevas generaciones? Mira, básicamente, ok, no tenemos el espacio, pero tenemos ahorita las redes sociales. ¿Qué más poderoso para esta generación que Claro. nosotros estamos hablando, la generación Z, que las redes sociales? Ahí está todo, al alcance de un clic. Entonces es poder compartir, es poder estar, es ser auténtico y es reconocer también que esa población que ya tenemos son tus mejores embajadores, son los que estuve en la historia LinkedIn, son los que cuentan que somos un great place to work porque se siente de X o Y manera, ¿sí? Porque lo vive, porque fue reconocido, porque fue valorado. Son los que van a contar que realmente antes de nosotros salir a buscar afuera, estamos pensando en el talento interno, porque eso también es muy importante en la estrategia de selección. Recordar que es un momento único, pero no podemos perder el valor de desarrollar, el valor de formar. Personas que ya se probaron, digo yo, en la arena, en nuestro caso que demostraron el Learning Agility, que tienen las ganas de moverse a otra unidad de negocio o de asumir otro tipo de desafío, que tienen un excelente performance, pues apostémosle, ¿no? Claro. Porque si nosotros no les apostamos, otros le van a apostar. Entonces, es muy importante, cada vez la demanda de talento también es algo que sigue vigente, prepandemia, pospandemia, lo que quieras, siempre va a estar. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos controlar eso o no lo controlamos? Pero lo que controlamos siempre es qué ponemos en esa ecuación, que las personas tengan que valorar y el nivel de engagement y el nivel de motivación se genera no solo con una contraoferta no es algo que las personas reciban bien. Realmente es cuando nosotros sabemos que hemos hecho un trabajo proactivo y consciente de valorar ese talento, ¿no? Y de contar en la sostenibilidad del negocio con ese talento interno. Entonces, muy bueno ese punto también que traes, Luis, y yo te agregaría eso, que miremos también hacia adentro, antes de salir hacia afuera. Estoy de acuerdo, Sorel. Si no promovemos el talento interno, además perdemos parte de la propuesta de valor que le hacemos a nuestros candidatos externos. ¿Sí? Total. Y quiero terminar con esto, Sora, y para abrir preguntas a la audiencia. Y sé que compartes la percepción conmigo de que el proceso de atracción y selección es el primer paso de un ciclo completo de talento. Y no nos podemos enfocar solo en ese pedacito del proceso de atraer y seleccionar, sino cómo vamos a cumplir esas promesas que hicimos, cómo desarrollamos a nuestra gente, cómo encontramos a aquellos que son de alto potencial y alto performance, e incluso cómo cerramos el ciclo cuando las personas no hacen fit en la organización, con todo el respeto a la persona. Entonces, si bien el tema, y sé que la charla que estamos dando hoy es de atracción y selección, pero dejarle a la audiencia el comentario de que ese es un pedacito chiquito de una estrategia general de talento que abarca mucho más que solo un proceso de recursos humanos. No sé si tienes algún comentario. Y es una pregunta que nos hacen, no sé si te pasa, pero la gente pregunta, ¿cómo es el onboarding? O sea, me contratan y ¿cómo es? ¿Hay alguien que me explique? ¿Hay alguien que me guíe? ¿Hay algo que me acompaña? ¿Qué esperan que yo esté entregando resultados el mismo día, a la semana? ¿Cómo es el proceso? Entonces, ahí me encantaría también aprender de tu compañía que es tan estructurada, que está en un sector tan relevante. ¿Cómo es esa experiencia? Porque realmente amarramos, o sea, seleccionas la persona, la contratas y el onboarding es el primer eslabón con el cual empiezas a sumar y a integrarlos a todo el proceso de talent. Entonces, cuéntame un poquito cómo se vive el onboarding en tu compañía. Gracias, Sora. Nosotros dividimos el onboarding en tres. Primero, el onboarding creo que para todas las organizaciones siempre será un reto, ¿no? Y siempre tenemos que tratar de reinventarlo y mejorarlo. Nunca uno se siente totalmente satisfecho al 100 de lo que está haciendo en onboarding. Y lo dividimos en tres. Yo creo que es muy importante para nuestros colegas el entender en qué clase de compañía global están, que no solo pertenecen a un pedacito que está sentado en Colombia, sino que pertenecen a una compañía multinacional de talla mundial que tiene infinidad de herramientas
para ellos en términos de conocimiento, en términos de atención al cliente, en términos de su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, para nosotros un onboarding muy importante, la primera parte del onboarding es que la gente entienda que tiene un mundo de posibilidades alrededor de nuestra compañía, ¿sí? Lo segundo que hacemos es un onboarding con el líder. Para nosotros es muy importante que la persona se sienta que entiende su rol, que entiende su posición, que entiende cuáles son los objetivos, cómo lo van a medir, cuáles son las personas con las que tiene que hablar, incluso qué sistemas tiene, qué accesos tiene, cuáles son, cómo hace para reportar un viaje, cuál es el sistema que tiene que utilizarlo. O sea, desde las cosas más chiquitas hasta la relación de objetivos y cómo va a ser en relación con su compensación. Entonces, tenemos un segundo, digamos, plano de onboarding que es mucho más en relación con el cargo, la organización, sus sistemas. Pero hay un onboarding que yo creo que es muy importante y es el onboarding emocional, ¿sí? Y ese lo hemos tratado de mejorar y de cambiar con esta pandemia. ¿Cómo haces tú para involucrar a la familia y que la familia sienta que este paso para la persona es un paso de la familia también, ¿sí? Entonces, cosas como mandarle una nota a sus hijos diciéndoles tu papá o tu mamá ha ingresado a esta compañía y te damos las gracias por darnos su talento y permitirnos compartir un rato con él, hace parte de ese onboarding emocional que no podemos olvidar. Entonces, primero una parte de organización, qué compañía perteneces y qué herramientas tienes, un onboarding de su cargo, de su líder, de sus objetivos y un onboarding emocional, ¿no? Qué lindo, Luisi, porque en esos primeros días de onboarding es cuando la persona también dice, wow, tomé la decisión que era, oh, ¿qué hice? O sea, ¿a dónde entré? ¿No? Y quiero salir corriendo y llamar a mi anterior empleador y por Dios, o sea, que si no hay reemplazo yo vuelvo. Es muy importante eso, o sea, ahí se ratifica esa propuesta de valor que nosotros hemos comentado. Yo ahí te comparto porque coincido plenamente contigo. Uno de los desafíos que hicimos es que nuestro onboarding migró, por supuesto, a ser virtual. Pero uno de los errores que sí hemos cometido nosotros es que cuando llegó la pandemia quisimos pasar todo como era en el mundo físico al mundo virtual. Entonces nosotros nos dimos cuenta que eso tampoco es efectivo. Entonces el onboarding de 8 horas, tener a alguien sentado 8 horas para hablar contigo, pues tampoco, no es una buena experiencia. Y ahí lo que hicimos nosotros fue nuestro onboarding se compone de todo un roadmap donde nosotros vamos guiando a la gente viendo testimonios, videos, ¿no? Amigables que la persona puede ir viendo. Luego hay un conversatorio, hay un líder del negocio, hay un líder de people y tratamos de hacerlo interactivo. Se crea un chat de los nuevos. Nosotros estamos recibiendo en promedio 70, 100 personas en cada ingreso, fecha de ingreso que nosotros tenemos y es una locura también poder manejar ese volumen. Entonces, ahí nos hemos apalancado mucho en la tecnología. Y en la parte emocional, cosas que no podemos olvidar, darle la bienvenida al nuevo. Entonces, nosotros le damos la bienvenida al nuevo, que a veces nos olvidamos de ese pedacito tan relevante y nadie sabe que, hola, yo existo, acabo de llegar, ¿no? Y este es mi rol. Eso es súper importante, saludarlo, es empezar a conectarlo con esa humanidad que hay en la compañía. Hay programas también que tenemos como los buddies, ¿no? O ese mentor, Big Brother, que está acompañando a la persona también en entender la cultura, en entender eso que no está escrito y en ayudarle a navegar, a adaptarse. Entonces, sin duda hemos hecho un esfuerzo muy grande de atraer ese mejor talento, pero si no cuidamos cómo le ayudamos a hacer ese aterrizaje en la compañía, pues no va a ser una buena experiencia y lo podemos perder en el corto plazo. Y escuchar, Suri, Sí. escuchar, no sé si tú lo haces, pero me imagino que sí, y es después de que la persona ingresa y han pasado unos 6 meses, volver a la persona y decirle, ¿qué te gustó del onboarding? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo te sentiste en el proceso de selección? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Dónde fuimos muy light? ¿Dónde fuimos demasiado duros? ¿Dónde fue la mejor experiencia para ti? Entonces, escuchar a esos candidatos en las cosas buenas y malas nos permite a nosotros como recursos humanos siempre estar en un proceso de mejora continua, ¿no? Sin duda. Métricas es otro tema súper importante, de acuerdo contigo en el abordaje. Incluso también esto es una experiencia y nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Cómo generamos la diferencia? Y también es una experiencia para el gerente que está contratando, para ese hiring manager. Entonces nosotros actualmente también tenemos un proceso para evaluar la experiencia de cómo ese hiring manager, cómo siente que lo estamos acompañando desde la parte de people. Y también tenemos nosotros encuesta donde evaluamos el candidate experience. Esos candidatos que no fueron contratados, que nos cuenten
de manera objetiva cómo vivieron la experiencia, porque sin duda tiene distintas fases, distintos stakeholders, y es esa mirada, la retroalimentación, las que nos ayuda a mejorar. Bueno, y si te parece, nos movemos a las preguntas, ¿no? Sí, y además quiero decirle a la audiencia que por favor todas las preguntas que quieran hacernos, habrá algunas que no sabemos, ¿cierto, Sora? Y diremos con tranquilidad, no sabemos, pero creemos esto. Entonces, mira, aquí viene una pregunta de Tatiana. Gracias, Tatiana, por la pregunta. ¿Cómo podríamos afrontar el tema de rotación de personal, el cual se ha incrementado por el tema generacional? Algunos tips, por favor. Sorry. Mira, ahí lo primero que yo te diría, Tatiana, es tenemos que quitarnos el estereotipo del tema generacional. Y nosotros tenemos que empezar a cuidar genuinamente de esta experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia desde la atracción, como les decía, nosotros hay cosas que no podemos controlar, como que cada vez estamos en un mercado más caliente, más movido, donde se está buscando el talento. Al talento colombiano no solo lo buscan las empresas que están en Colombia, sino compañías, muchos startups nos pasa a nosotros, que están llegando y que buscan abrir operaciones, o compañías que son mucho más flexibles y buscan talento que trabaje desde cualquier lugar del mundo. Entonces, el tema de nosotros trabajar en la rotación arranca de esa gestión proactiva que nosotros hacemos, sobre todo con el Key Talent. Ya al momento en que lo ofertaron, ya al momento en que la persona escuchó otra cosa y yo ahí sí corro, ¿no? A decirte, ven, hablemos de la carrera, ven, yo sí te valoro mucho, ven, habla con no sé quién, es too late. Ya perdimos el encanto, ya perdimos la magia, ya perdimos la congruencia de haber cuidado genuinamente de ese talento. Y lo otro que es muy importante es, por supuesto, están las encuestas de salida. Eso sigue prepandemia, pospandemia, se va a mantener y es mucho escuchar lo que las personas nos están diciendo, nos guste o no, el feedback es un regalo y es importante entender las percepciones. Puede que no sea la intención, pero el impacto que estamos generando en algunas cosas tal vez no es el mejor y de eso tenemos que aprender. Y lo otro que es muy importante es escuchar no solamente a los que están saliendo, sino a los que tenemos. Entonces, en la empresa nosotros, pues obviamente somos un great place to work y tenemos encuestas para medir el engagement, para medir cómo nos estamos sintiendo, tenemos pulse check para ver cómo está nuestro estado de ánimo, compartimos esos resultados, agradecemos el feedback y co-creamos planes. Entonces creo que la rotación parte de una gestión proactiva, de escuchar tanto al talento que estamos perdiendo como al talento que se queda, ¿no? Y el cual nos permite realmente afinar estrategias proactivas. No sé en tu caso, Lu, ¿qué quisieras agregar? Gracias, Sora. Y yo quisiera agregar dos temas, Tatiana. El primero es que yo creo que la pandemia nos ha hecho, y me incluyo, reevaluar lo que es importante. Creo que todos nos sentimos tan vulnerables en la época de la pandemia y como que reevaluamos tantas cosas en la vida que no nos podemos olvidar que la gente ha reevaluado eso, ¿sí? Y por eso tienes que ser muy sensible en lo que es importante hoy para la gente, ¿sí? Y aunque estoy de acuerdo con Sora que el tema generacional a veces genera un poco de ruido, yo sí creo que tenemos a veces que segmentar la población, ¿sí? Y te quiero compartir una experiencia que tuve la semana pasada en mi compañía. Y es que queríamos implementar el seguro funerario, ¿no? La póliza funeraria. Nosotros que vendemos seguros, pues la póliza funeraria para nuestros colegas. Y se me acercó un muchacho de, no sé, 25 años, 26 años, y me dijo, Luisa Fernanda, a mí la póliza funeraria no me parece un buen beneficio. Y entonces yo le dije, ¿cómo que no te parece un buen beneficio? Y me dijo, de pronto usted que está más cerquita de eso, me contestó. Dijo, a mí me interesaría más el gimnasio, ¿no? El pago del Netflix, la salida no sé dónde. Entonces, si bien el tema generacional, yo entiendo que tenemos que quitarle un poco el sesgo, sí tenemos que tratar de entender la realidad personal de nuestra organización. Porque así puedes hacer estrategias mucho más tailor-made, mucho más a quién quieres retener. Si yo quiero retener a este equipo, ¿cómo funciona este equipo? ¿Qué generación son? ¿Qué es lo que les interesa? ¿La pandemia qué les ha dejado? Entonces, creo que el entender muy bien a nuestra población forma parte de esa estrategia de retención. ¿Sí? Total, y yo creo que ahí el desafío es en cada iniciativa que nosotros tenemos, cómo nuestra política de beneficios es inclusiva, por ejemplo. Si yo tengo un discurso de diversidad e inclusión, ¿cómo mis beneficios reflejan esto? Porque te lo digo, más allá de generaciones, por ejemplo, algo que a nosotros nos pasa es que muchas personas respetablemente hoy no quieren tener hijos, pero tienen mascotas. Entonces te preguntan, ¿qué hay para las mascotas? Y son
absolutamente relevantes en su vida. Claro. Entonces, es muy importante, y ahí no tiene que ver la generación, tiene que ver una forma de ver la vida. Entonces, el desafío es permanente, y sí concuerdo mucho en poder entender esa diversidad y en generar soluciones que permiten esa customización de mi experiencia, ¿no? Muy Bueno, bien. ahí tenemos otra pregunta de Caroline Calambas, muchas gracias. ¿Qué elementos principales debe tener un onboarding? Sorry, ¿tú o yo? Arranca tú. Bueno, yo creo que, Marcela, tienes que mirar un poco la estrategia de tu compañía. Y otra vez, ¿qué quieres vender y qué es importante para ti que la persona que está ingresando reciba de información y de sentimiento acerca de tu compañía? Yo te voy a hablar de la mía, pero no significa que eso tenga que hacer fit a todas las organizaciones, porque otra vez, ¿cuál es tu estrategia de negocio? No es lo mismo si tú trabajas en una empresa de servicios que si trabajas en una empresa de tecnología como Sora o si trabajas en una empresa manufacturera. El onboarding es diferente. Sin embargo, yo creo que debe tener unos pilares importantes. El primero es conocer la organización. ¿Dónde llegaste? ¿Qué es lo importante en esa organización? Conoce el negocio, conoce cómo funciona la organización. Ese es un pilar muy importante. Segundo, conoce tu rol, tu puesto. Y va más allá de pasarle el job description por email, ¿sí? Va mucho más allá. Va en cuáles son tus objetivos de corto y mediano plazo. ¿Cuáles son los stakeholders que tienes que tocar? ¿Qué es lo que está esperando de ti el cliente, tu líder, las otras personas que trabajan contigo? Entonces, tu rol, o sea, el rol de la persona es súper importante. Y lo tercero, como te comenté antes, es un onboarding emocional. Yo soy una creyente que si no tienes un engagement, un attachment, un cierre emocional con la persona, ese onboarding está incompleto. Entonces, dependiendo de cómo sea tu compañía, hay diferentes formas de hacer ese acompañamiento emocional a la persona que está entrando a la organización. ¿Sí? Sorry, no sé si algún otro comentario para Carolina. No, coincido contigo. Ahí, Caroline, yo creo que siempre en un boarding y tienes que ver en dónde puedes hacer sinergias. Hay una parte corporativa o onboarding general que aplica para toda la población que puedes hacer de manera conjunta. Hay otro onboarding que incluye desde presentar a esta persona al equipo, garantizar que construya el network que necesita, entender su posición, entender lo que se espera, explicarle en qué estado encuentra las cosas, ¿no? Y eso va mucho a depender del líder, ¿no? En ese acompañamiento. Un onboarding no dura una hora o un día, va a ser tan largo o tan corto como el negocio lo requiera, la posición lo necesite, pero lo que sí puedo decir es que siempre es fundamental. Si no, ahí corremos el riesgo de quemar muy buen talento, claro, o perder talento muy rápidamente, ¿no? Definitivamente. Claro. Muy bien, Gabriel creo que tiene pregunta de los procesos de selección masivos. Nos ha hecho dos preguntas muy interesantes de procesos de selección masivo. Entonces, Sora, ¿quieres tú arrancar y yo complemento? Totalmente. Bueno, en la parte de selección masivo, Gabriel, de nuevo uno tiene que pensar de lo general a lo particular. Entonces, de nuevo, cuando estructuramos un proceso de selección, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo identificamos esa necesidad. Lo segundo, en función de esa necesidad, es cuál es la mejor estrategia para mapear ese talento. Lo tercero que tenemos que ver es cómo lo voy a filtrar, ¿no? Entonces, tú ya identificaste este universo, cómo vas filtrando a través de assessment, a través de procesos de entrevista, a través de las herramientas que tú tengas como compañía. Luego, cómo contratas y también en qué te diferencias. Y dentro de ese proceso es muy importante entender, hoy hablamos de que hablamos de la propuesta de valor. No es solamente salario lo que las personas buscan mucho esa propuesta emocional, buscan mucho entender dónde yo estoy y se preguntan si realmente voy a ser feliz en esa organización o no. Entonces es un tema muy relevante de poder comunicar. Y finalmente, yo cómo hago el onboarding. Entonces, esto mismo cuando nosotros hablamos de un proceso masivo, lo que cambia es la escala. Entonces, lo que cambia el momento en que yo voy a mapear es que tal vez no me basta solamente un tema de referidos, sino que tengo que hacer una convocatoria masiva. Y ahí tengo que pensar si son mejores las redes sociales o qué otro canal yo puedo utilizar para hacer ese tipo de convocatorias. Y si voy a hacer los filtros, pues entonces tengo que usar más la tecnología y no voy a poner a entrevistar a 100 personas a los mismos 3 entrevistadores porque si no van a dejar de trabajar como un mes, sino que tengo que pensar dentro de ese filtro
cómo ya llego con los 10 o los 15 o los 20 que yo necesito y cómo integro un equipo entrevistador para hacer ese proceso final, cómo hago todo el proceso de oferta como tal y luego cómo hago un proceso de onboarding masivo. Entonces, un poco la estructura es la misma, lo que cambia es la escala y creo que en procesos masivos, Gabriel, un tema fundamental es cómo te apalancas de la tecnología para poderlo hacer escalable. Ahí, sí, y solo para complementar y no repetir lo que ha dicho Sora, muy bien dicho, creo que hay un tema fundamental, Gabriel, y es tener el pipeline listo. Es decir, si tú en procesos masivos vas a esperar a tener la vacante para empezar la búsqueda, esos procesos masivos te matan y te empiezan a generar unos dolores en la organización muy fuertes. Si tú sabes que hay un rol, analista de tal cosa, que necesitas 100 en la organización y que son de un perfil más o menos parecido, que el perfil que necesitas puede variar un poquito, pero es más o menos parecido, tú deberías tener unas hojas de vida ya evaluadas, con las personas entrevistadas y todas listas antes de que tengas la necesidad, para que cuando tengas la necesidad puedas hacer rápidamente la migración a la persona. O sea, no puedes esperar, en mi experiencia, cuando tenemos procesos grandes, masivos, si tú esperas a tener la necesidad, el tiempo te va a comer, porque el negocio te va a empezar a presionar de que, porque no lo tengo, lo necesito ya. Entonces tienes que, la proactividad de empezar antes de la necesidad va a ser crítico para que puedas cumplirle al negocio sus expectativas. Ese es un muy buen punto, porque los procesos masivos no solamente pueden ocurrir en un shot, ¿no? En un solo trago, en un solo momento, sino que también podemos definir que un proceso masivo son esos cargos que nosotros tenemos calientes o que más rotan o que más se demandan por temporadas y ahí gestar una estrategia proactiva. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí nos dice Juliana, me gustaría que precisaran cómo comunicar la propuesta de valor al empleado, que estas estrategias les han funcionado. Y si quieres, yo arranco, Sori, te doy la palabra después. Juliana, yo soy una convencida que la mejor forma de comunicar la estrategia es el liderazgo. El líder tiene que vivir la propuesta de valor que le hacemos al colega y vivirla todos los días. Eso no es un tema de recursos humanos, porque recursos humanos, por más apasionados que seamos, no vamos a estar en el día a día con el colega. Es el jefe el que va a estar ahí. Entonces, si yo le digo a la persona, mira, es que la propuesta de valor de esta compañía es que somos respetuosos, ¿cierto? Y somos abiertos a las nuevas ideas. Y el líder coge en todas las reuniones y lo machaca, usted porque piensa eso, es que no estoy de acuerdo, es que, y no lo deja ni expresar la idea que tiene la persona, pues entonces nunca vamos a hacer realidad esa propuesta de valor. Entonces, si me preguntas a mí, aparte de todo lo que tienen que hacer recursos humanos, lo más importante para vivir la propuesta de valor y comunicarla es el día a día de los líderes. Por eso es tan importante, y podemos tener otra charla, ¿cierto, Sora? De 10 horas hablando de los líderes. Si el líder no vive esa propuesta de valor, de nada te sirven las estrategias adicionales que tengas. Totalmente. Creo que en temas de la propuesta de valor, de nuevo parto de la autenticidad y de lo genuino. Porque cuando me encanta la propuesta de valor de otra compañía y yo la quiero vender, desde ahí arranco mal. Es algo que se respira y va a ser supremamente evidente que no es. La propuesta de valor es algo que se vive y donde tenemos nosotros que ver esa congruencia entre la declaración que hago, que es mi propuesta de valor, y cómo son mis procesos, cómo son las experiencias que yo genero dentro de mi compañía, que me hacen realmente evaluar si yo quiero estar aquí o no quiero estar acá. Y algunos tips que tú puedes utilizar para comunicarla. Obviamente, cuando tú tienes una propuesta de valor, es una herramienta muy poderosa para comunicar a tus candidatos, a las personas que aún no son parte de tu compañía. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, si tienes una página, tienes que contar cómo es la experiencia de trabajar en tu compañía. Muy valioso lo que decía los testimonios o videos. Entonces tú empiezas a ver, uy, Dios mío, en esta cultura las oficinas son cerradas, ¿sí? Se ve que hay una secretaria fuera de cada oficina, o no, son espacios abiertos. Mira, ni siquiera son espacios abiertos, son como neighborhoods, son amebas de colaboración. Wow, entonces tú empiezas a compartir información al mundo de cómo es trabajar en tu compañía. Entonces, importantísimo tu career site,
que tú tengas donde las personas pueden entrar, conocer más de la compañía y aplicar. Importantísimo dentro de la compañía, cuando la persona entra en el onboarding, es parte fundamental que tú lo expliques. Porque a pesar de que entregaste una carta oferta, ¿esto cómo es? Ahorita que contaba Luis y del auxilio funerario, ¿cómo funciona eso? Yo solamente le digo a mi jefe, tengo que entrar a X plataforma, cómo lo solicito, cuántos días. Entonces hay que entrar en ese detalle de que a las personas se comuniquen y lo más importante, mantenerlo vivo. Y ahí los managers juegan un rol muy importante. Porque, por ejemplo, si tienes una licencia para que las personas estudien y la persona pide que necesita salir unos viernes porque está haciendo su especialización o su MBA y necesita y lo pide con tiempo y el líder le dice, ni se te ocurra, estamos en cierre, no es posible, ahí murió tu propuesta de valor. Entonces, un tema importantísimo, no es solamente que tú la sepas y la declares, sino, como decía Luis, y que los líderes la ejemplifiquen, la hagan respetar y lo valoren, ¿sí? Y que también se vuelvan en cómo canalizan y cómo administran esa propuesta de valor en su día a día. Campañas de comunicación durante el año también son importantes para mantenerla viva y ese es otro tip que también funciona. Y algo que es muy importante son las métricas, ¿sí? Los analytics, evaluar si esa propuesta está funcionando. Si yo tengo una propuesta de valor donde lo único que tengo son ahorros porque nadie la use, creo que no está funcionando y no está ayudando para lo que busca al final, que es poder retener ese talento y que las personas quieran estar en la compañía. Entonces te diría que es muy importante, en esencia, el cómo la comunicas hacia afuera, el cómo la haces realidad internamente y tienes esta alineación con tus hiring managers, con tus líderes dentro de la compañía y el cómo la mides para evaluar si sigue siendo vigente o tienes la oportunidad de revitalizarla. Muy bien, ahora Gabriel nos pasó de la selección masiva al talento directivo, o sea, nos cambió de target ahí impresionante, pero si nos permite Gabriel, a mí me gustaría pasar a la de Yami y después volvemos a la de Gabriel, si te parece, Sori. Perfecto. Porque me parece interesante, muy interesante la pregunta de Yami. Nos pregunta, ¿y cómo se puede vender al directivo tradicional o conservador y además en una compañía familiar el cambio de transformación de la necesidad de procesos de selección a nivel virtual? Muy interesante. Y te quiero contar, Yami, que yo trabajé durante muchos años en una compañía familiar cuando estaba empezando mi vida profesional. Y no es muy diferente a trabajar cuando tú tienes que hablar con un líder de negocios a otras realidades de otras compañías. Y mi sugerencia, y me gustaría hablar que Sori también nos diera su sugerencia, es que tú tienes que hablarles en términos de negocio. A veces cuando somos de recursos humanos, empezamos a usar el lenguaje de recursos humanos y la lógica de recursos humanos. Ahí es muy difícil que te entiendan. Tú tienes que hablarles en términos de negocio. ¿Por qué es importante para el negocio? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Qué crecimiento quiere tu compañía? ¿Cuál es la estrategia de negocio de la compañía y cómo la acompañas desde recursos humanos? Si empiezas desde la estrategia de recursos humanos, las personas, los líderes, como dices tú, el directivo tradicional, no va a entender. Va a decir, esto es la gente de recursos humanos que son como medio hippies y locos. Tú tienes que arrancar desde la estrategia del negocio. ¿Cuál es la estrategia del negocio? Hablarles en el mismo lenguaje que tiene el directivo para que él te compre la idea. No, no al contrario. Desde HR al negocio no, es del negocio hacia HR. ¿Sobre algún comentario? No, totalmente de acuerdo. Y creo que también ahí una de las cosas, Yami, que es importante es revisar de repente cuántos candidatos nos llegan, porque a veces nuestra sede queda, ¿no? Bien retirada y no hay posibilidad de llegar porque estamos en pandemia y igual me da miedo yo irme a exponer sin conocer o sin tener una aproximación previa. Entonces uno empieza a documentarse y a tener información. También es muy importante dentro de eso de hablar de negocio, el tema de hacerle ver, oye, ¿cómo te estás relacionando con tus clientes? Porque hoy por hoy la mayoría de los clientes dicen, no, nos reunimos virtual, yo tampoco estoy aceptando visitas presenciales. Y por ahí empezar a contextualizar que el tema de la virtualidad no es un tema que nosotros queramos ser proteccionistas o básicamente súper inclinados al tema de gente que obviamente es nuestra razón de ser, pero puede ser leído por un líder conservador de esa manera, sino datos y experiencias que le hagan ver que el mundo cambió. Y el mundo cambió y hay mucha literatura al respecto
que te señala que estos modelos híbridos no solamente es en la pandemia, son pospandemia y se van a mantener. Entonces, frente a eso, la decisión ¿es viable mantenernos conservadores y buscar que todas las entrevistas sean presenciales? Sí, es válido. La posibilidad de éxito y sustentabilidad, ¿cuál es? Y por ahí empezar a pensar. O es válido abrirnos y empezar con pilotos. Hagamos un piloto, probemos cómo nos va y con base en eso vas ganando la confianza. Porque también cuando tenemos personas tan conservadoras que están en un extremo, ¿no? Y llevarlas de repente mañana al otro extremo tampoco es que vayas a lograrlo en una sola conversación, pero sí, si tú empiezas a mostrarles riesgos controlados dentro de lo conservadores que son, por ahí puedes lograr documentarte y cambiar, ¿no? Esa percepción. Muy bien, Sori, ya nos están diciendo que toca ir cerrando la charla. Si quieres, contestémosle a Gabriel rápidamente para no dejar ninguna pregunta abierta. Gabriel nos pregunta que cómo han resuelto la escasez de talento directivo cuando las fuentes tradicionales no son suficientes. Claro que sí. Bueno, entonces un tema importante, Gabriel, es el trabajo proactivo. Definitivamente, ¿cómo estás formando a tu gente? ¿Sí? ¿Cómo estás tú empezando a sembrar talento, no creyendo que el top talent lo tengas que tener a nivel directivo? No, nosotros necesitamos tener top talent en toda la base de la pirámide y cómo va cambiando tu estructura para que podamos tener un sourcing interno. Entonces es muy importante, primero, ese desarrollo interno, ese desarrollo con conciencia, y te diría que es muy importante que los directivos tengan como una de sus metas cómo forman sus sucesores. El no tenerle miedo a contratar gente mejor que nosotros, de la cual nosotros vamos a aprender y que nos puede desafiar, porque realmente lo maravilloso de tener gente mejor que nosotros es que nos va a desafiar y es algo que nos va a sacar de nuestra zona de confort, pero que a la larga permite también nuestro crecimiento profesional. Entonces creería que es un tema importante, y en la parte como tal de escasez de talento directivo, cuando uno está trabajando juicioso en estos temas de sucesión, pues no es tan complejo. Y para atraer talento, si necesitas, porque de repente uno determina que en X área tiene que hacer un top grade de talento, pues básicamente te diría, de nuevo, está este hunting colaborativo, o está estos referidos, o está si necesitas hacer un mapeo del mercado, se vale a ese nivel también un partnership con un buen headhunter que te ayude a mapear y a evaluar, y en función de eso saber que esa semilla que empiezas a traer sea una semilla para el largo plazo, con un compromiso muy claro de que sea sostenible, y lo sostenible lo da el que venga a formar sucesión. Sí, Gabriel, y solo un comentario pequeño adicionando a lo que dice Soraya. Yo creo que hay una estrategia que es muy poderosa cuando tienes talento directivo, y es mapear previamente qué talento hay en el mercado, no para todas las posiciones directivas, para tus posiciones claves. O sea, el identificar de tu grupo directivo cuáles son aquellas posiciones que son críticas, y ahí hacer un trabajo, como dice Soraya, proactivo de mirar qué hay en el mercado, tener ubicado a la gente que tú sabes que es buena para cuando se necesite, poder ya tener ese talento mapeado es crítico. O sea, creo que un rol fundamental de la cabeza de recursos humanos, de la persona de talento, del que quiera ser estratégico, es precisamente poder mapear esas posiciones críticas y saber cómo mapearlas en el mercado. ¿Sí? Totalmente. Bueno, entonces, Sora, creo que ya, como siempre, un placer hablar contigo. Ojalá la próxima vez lo podamos hacer presencial. La verdad es que siempre aprendo un montón cada vez que hablamos. Y pues agradecerle a ICESI por esta oportunidad maravillosa. Siempre estamos tú y yo muy ligadas a ICESI, y más ahora con esta maestría. Entonces, maravilloso compartir contigo esta charla. Genial, no, gracias a ti, también aprendo un montón de ti, y muchísimas gracias a Martín por brindarnos este espacio. Yo solamente les robo unos segundos para dejarlos con una reflexión. Las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Estas son unas palabras de Maya Angelou, que fue básicamente una coach del Barcelona, y la pregunta me encantan porque me hacen reflexionar mucho de cara a lo que estamos hablando, de qué experiencia estamos generando. Entonces llevémonos esa pregunta y bueno, manos a la obra. Siempre es un gran momento para mejorar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Martín, gracias. No sé si logró conectarse o... Aquí estoy. Para dar la despedida al grupo. Sí, aquí estoy conectado. Muchas gracias tanto Soraya, Luisa. Hablando de los problemas de la virtualidad. Comentarios extremadamente valiosos, experiencias extremadamente valiosas. Me quedo con algunas cuestiones centrales
que tienen que ver con la oferta de valor que hacemos a las personas que quieren, digamos, vincularse a nuestras organizaciones. Eso es fundamental. Gracias, Carolina, por tu comentario. Entender Un placer haber estado aquí. Entender que la persona es una sola, entender que integrar a sus familias, integrar, digamos, absolutamente toda su vida es fundamental y sobre todo para lograr ese vínculo emocional tan necesario en la actualidad. Así que bueno, nuevamente mis agradecimientos tanto para Soraya como para Luisa. Ahora creo que Martín tiene problemas de conexión. No. No, lo estamos escuchando. Luis, ¿y tú nos escuchas? Perdón, soy yo entonces, disculpa. Y creo que yo soy el enlace. Bueno, les agradezco a las dos e invito a toda la audiencia a que entre a la página de la universidad, revise todas las cuestiones relacionadas con la maestría y nos contacte en caso que tenga alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud en relación con nuestro programa. Nuevamente mis agradecimientos y que pasen una feliz noche. Chao, chao. Gracias a todos. Adiós.